hoy y con la variedad que nos caracteriza en este canal les voy a traer una canción de una cantante surcoreana que se llama IU y la canción se llama Love Wins All. Así que si están listos, empezamos. Ok, tengo que decir que no es la primera vez que traigo a IU al canal. Ya había hecho videos de ella hace muchísimo tiempo, casi al comienzo de mi canal. Es una artista surcoreana que me gusta mucho, canta muy pero muy bien. Y en esta canción en específico, El amor le gana a todo, traducido al español, se trata un poco, porque obviamente estuve investigando, al ser una canción en surcoreano, es un tipo de video en donde me gusta como mirar cosas o leer cosas antes porque si no, cuesta entender. Entonces, la canción es una crítica social bastante fuerte. Vamos a ver qué tal y la vamos comentando. Ok, dos cosas interesantes. La primera es que, un dato curioso, está V de BTS, que es el coprotagonista de este video. Adoramos BTS. Y además, hay mucha teoría con respecto a qué es este cubo que los persigue, ¿sí? A mí, esta escena, un primer pantallazo, me hace acordar mucho a los Juegos del Hambre. Cuando en la última película el Distrito 1 perseguía a Katniss por los bosques del Distrito 13 e iba secuestrando a la gente que quedaba del Distrito 12 que habían prendido fuego. O sea, como una persecución de ese estilo. Se ve muy similar en colores y todo. Cuéntenme ustedes qué opinan, por supuesto. He visto pocas video reacciones a esta canción en español. No sé si soy la única, probablemente no. Pero me gustaría que fans de IU en español me comenten, por favor. Seguimos. Parece como... Tiene como pinta un poco de mundo post-apocalíptico igual, ¿no? Digo, las vestimentas, todo, cómo se ve todo. Se me hace a mí. Tengo que mirar para la otra pantalla para leer bien qué es lo que están diciendo, porque no tengo idea. No leo tan chiquito. ¿Ven? Es como que muestra como muchas señales de un mundo post-apocalíptico o un mundo invadido por algo externo, ¿sí? Está toda esa pila de ropa ahí que uno no sabe si es gente que desapareció, gente que secuestraron, gente que... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa con esos cubos? Me gusta bastante la estética de los videos musicales coreanos. Es otro nivel. Otro nivel. Dearest darling, my universe, 날 데려가 줄래? 나의 이 가난한 상상력으론 떠올릴 수 없는 곳으로. Ok, perdón que haga esto, taca, taca, tengo el otro monitor acá al lado, estoy leyendo lo que dice la letra. Ok, querido universo, llévame a un lugar en mi imaginación, un lugar completamente inimaginable. Arranca así, empezamos hablando de esto, de la letra. La realidad que está viviendo es una realidad completamente que la disgusta completamente, sí, en donde no se siente cómoda, en donde no la está pasando bien. Ya iremos viendo a través del video de qué se trata esa realidad. La voz de IU es preciosa porque logra hacer voces súper aireadas y en algunos momentos tiene una potencia impresionante. Yo no me acuerdo de haber visto un concierto de IU hace un montón de tiempo acá en video y no me acuerdo si no vi la serie tipo Colors, pero de allá de Corea que también. A Mamu me acuerdo que les hizo un video, pero no me acuerdo si IU, la verdad. 저기 멀리 from Earth to Mars 꼭 같이 가줄래? 그곳이 어디든 오랜 외로움 그 반대말을 찾아서. Ok, vi sin la cámara, tiene un problema en un ojo. Sí, se puede ver que tiene un ojo blanco. Sí, como que tiene alguna catarata o alguna ceguera.
Y Ayu es muda, ¿sí? ¿No vieron que había como un lenguaje ahí de señas? La cámara parece mostrar como una realidad distinta, que va bastante acorde con lo que la letra habla. 어떤 실수로 이토록 우리는 함께일까 ¿Ven la potencia? 세상에서도 많지만은 나와 저 끝까지 가줘 my lover. Ok, y me gustaría porque hay muchas capas de interpretación en este video y de hecho he visto interpretaciones bastante interesantes. Una de ellas es de una de mis youtubers preferidas, que es Lirioni. Pero otra de las capas de interpretación para mí está esa cámara, que es una cámara vieja, no es una cámara de teléfono actual ni nada, pero cuando enfoca a la persona, cuando el que está mirando la mira a través de la lente, ¿sí? Y ahora voy a hacer una analogía y ustedes me dicen qué opinan. Se ve todo como perfecto, pese a que lo que está pasando en la realidad no es perfecto. Y a mí esto me hace pensar mucho en justamente las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en lo que sea, en donde la gente intenta con mucha fuerza mostrar sus vidas perfectas cuando en realidad se apaga la cámara, ¿sí? Se apaga esa lente por la que nos mira el espectador y la vida no es perfecta, es una vida común como la de cualquier otro, con sus momentos tristes, con sus momentos felices, con sus momentos de ansiedad, con sus momentos de calma. Yo no sé si tendrá mucho que ver, pero podemos meterle esa capa de interpretación. Después ustedes me dicen qué opinan. 아픈 결말일까 길 잃은 우리 둘 부서지도록 나를 꼭 안아 더 사랑이 내게 임하죠 lover Love is a love is a love 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 ¿Ven? Y hay como unas figuras, ¿sí? Que al principio parece que los están atendiendo en el restaurante este imaginario, pero en realidad lo que están haciendo es juzgarlos, criticarlos, los señalan, los apuntan. Si ustedes se fijan, van a ver, los señalan, los apuntan, los critican. Entonces, mi teoría de las redes sociales se hace un poquito más consistente en este caso. El ojo con el que se ve, digo, y puede ser también una realidad, por ejemplo, en este caso la realidad de estos idols, que uno cree que tienen una vida perfecta y que todo es increíble, aunque en realidad yo no sé quién cree eso, pero supongamos que hay mucha gente que cree eso, y en realidad los que lo ven lo están juzgando, los están criticando, les están queriendo, los que se están queriendo tirar abajo de alguna manera. Y esa vida perfecta no existe en realidad, es solamente un empaque. Un poco, me gusta porque tiene interpretaciones muy libres, cada uno puede hacer la que quiera. ¿Ven que las figuras, ellos están como divirtiendo, supuestamente, y las figuras no las están pasando bien, como que hay mucho movimiento frenético, hay como... O sea, no concuerdo una imagen con la otra. 결국 그럼에도 어째서 ¿Ven? Y ellos se ven a sí mismos en ese momento, mientras están sacando una foto, que es otra cámara, otro dispositivo digital, se ven perfectos, pero cuando sale la foto de la máquina están igual que siempre, solamente que están disfrazados de ese lugar que encontraron los trajes. También hay como una charla que el director dio el director que hizo este video, acerca de estos, se puede también llevar a la interpretación de los estándares sociales, que en Corea del Sur son muy estrictos, mucho más estrictos que en el resto del mundo, aunque todos compartimos los mismos estándares sociales, en estos estándares sociales que dicen que, sobre todo el amor le gana a todo, se llama la canción, que dicen que el casamiento o las instituciones súper estructuradas son la muestra de amor, ¿sí? Son la forma de mostrar amor, y en realidad no es así. O sea, no es así. Y el director quiere marcar eso justamente, que es toda una ilusión, ¿sí? Que es lo que la sociedad quiere que se haga, por ejemplo, en el caso del casamiento.
Por eso ya les digo, me parece un buen video, pero tiene muchísimas capas de interpretación. 우리는 서로일까 세상에게서도 많지만은 나와서 끝까지 가줘 my lover 나쁜 결말이 Ven y por acá, por ejemplo, acá IU está cantando, ¿sí? Y parece ser que parece como que las figuras la están alentando, pero no la están alentando, la están abucheando, la están haciendo así. Es un gesto mucho más violento, ¿sí? La están abucheando, o sea, todo lo que ella quiere ser, lo que ella quiere mostrar, estamos hablando del video, ¿no? Pero todo lo que ella quiere ser, lo que ella quiere mostrar, es atacado por esas figuras. Que pueden representar las figuras, la sociedad, pueden representar las figuras, las redes sociales, pueden representar las figuras, gente en específico, pero va un poco por ese lado. 길은 우리 둘 천천히 너를 두 눈에 담아 한 번 더 편안히 Aparece el cubo de nuevo. 수렴 유영하듯 떠오른 그날 그 밤처럼 나와 함께 Me cuesta mucho no parar cada 5 minutos porque tengo que decir muchas cosas. La voz de IU se va transformando y arranca siendo esta voz súper aireada y profunda, y va creciendo, creciendo, creciendo hasta convertirse en una voz súper potente y estridente, ¿sí? Lleva mucho la resonancia a esta zona y le da un belting hermoso a la voz, pero una belleza. 겁없이 Y vuelve a bajar. 좋아하실래 Actúa re bien Vi al final, me encantó. 산산이 나를 더 망쳐리 널 너와 슬퍼지고 싶어 my lover Creo que dice ruiner. Entiendo que ruiner lo voy a tomar como arruinador. Tipo, pero no sé, la verdad. Ok, y Vi, que es en este caso su amor, ¿sí? Rompe con... Es que está buenísimo el video. Rompe o intenta romper con este cubo, esta cosa rígida, cuadrada, de lo que tiene que ser o de lo que se tiene que hacer. Y vamos a ver qué pasa. 그려내겠어도 망쳐라 널 La modulación. 나와 저 끝까지 가줘 my lover 일부러 나란히 길은 우리 두 사람 부서지도록 나를 꼭 안아 더 사랑이 내게 임하셔 lover El cubo cuando se quiere uno... El cubo que representa esto, lo cuadrado, lo estructural, lo socialmente aceptable, cuando uno se quiere salir de ahí, cuando uno quiere salirse de todo eso y no estar dentro de los parámetros de lo socialmente aceptable en cuanto a las instituciones, el matrimonio y cosas que se dice que se tienen que hacer sí o sí, en cuanto al amor se refiere, por ejemplo, el cubo se enoja y no te deja. Se apaga la cámara, o sea que se acaba el mundo imaginario. ¡No! ¡No! Pero no entiendo este final. ¿Es algo bueno o es algo malo esto que acaba de pasar? Bueno, se apaga la cámara, o sea, se apaga el mundo imaginario y ellos se desvanecen. Solamente queda la ropa en esa pila de ropa que vimos al principio de la película, iba a decir, pero sí, es que es casi una película. Estoy como muy dudosa de si es un final. ¿Es un final triste o es un final feliz? Es un final y basta. Creo que la canción te dice, el amor le gana a todo. Digo, al final se van juntos. El tema es que se mueren. ¿O qué pasa? Ah, no tengo explicaciones para eso. Me gustaría que ustedes me cuenten qué opinan ahí.
Porque la verdad que quedé un poco... no entendí. No entendí. No quiero tirar ninguna especulación al respecto porque no entendí. Digo, al final gana la estructura, gana lo cuadrado, gana la sociedad que impone o ganan ellos y desaparecen. No sé. Cuéntenme ustedes qué les pareció. La verdad que me parece un excelentísimo video, aparte de la voz de IU, que es una maravilla y es un placer escucharla siempre. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Por supuesto, comentarios, sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video. Pueden seguirme en cualquiera de ellas. Y si todavía no están suscritos o suscritas a este canal, botoncito para suscribirse, campanita para no perderse ninguno de mis videos. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.